Hola a todos, sean muy bienvenidos a Más Allá del Estetoscopio, el podcast donde yo, el Dr. Reniel Íñiguez, médico residente en Chicago, les contaré casos clínicos que han impactado mi formación como médico. Este mes les traigo varios casos que yo he enfrentado durante mis turnos en el Servicio General de Medicina. Hoy comparto con ustedes un caso bastante común para cualquier médico internista. Así que aquí tienen su pan de cada día. Espero que aprendan mucho de este caso. Ahora bien, sin más preámbulo, vámonos más allá del estetoscopio. Se trata de una paciente de 58 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, enfermedad renal crónica, hipertensión, hiperlipidemia y diabetes tipo 2. Ingresó al hospital debido a una progresiva falta de aire que experimentó durante los últimos 5 días. Su falta de aire se manifestó poco después de visitar a sus familiares en otro municipio del sur del estado de Illinois, donde permaneció durante una semana. La paciente informó que todos en su casa se enfermaron y durante esta estancia experimentó fiebre de hasta 39.5 centígrados, así como tos, dolor de cabeza y escalofríos. Se suponía que todos estaban pasando por una infección viral y no acudieron al médico. Notablemente, se le olvidó traer sus medicamentos diarios, incluyendo su diurético, y solo contaba con suministro para 3 días. Por lo tanto, decidió reducir la dosis diaria de bumetanida para que le durara toda la semana. Ella optó por reducir su dosis diaria a 2 miligramos en lugar de seguir tomando los 2 miligramos prescritos 2 veces al día. A menudo que pasaban los días, ella empezó a experimentar fatiguez seguido por una falta de aire progresiva. Percató una reducción en sus habilidades para realizar actividades cotidianas. Igual y sí, la paciente informa que coloca 2 almohadas detrás de su cuello mientras duerme para facilitar su respiración y evitar la sensación de que se está ahogando. Aparte de lo de antes, sus piernas se hincharon considerablemente y las sentía muy pesadas. La paciente negaba tener palpitaciones, mareos, dolor de pecho, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento, disuria y no había vomitado recientemente. Claro, la historia de la paciente es muy convencedora. Estuve muy feliz que ella decidió acudir a atención médica. Pero algo que me gusta preguntarles a los pacientes, lo cual me da mucha información, es ¿por qué hoy? ¿Por qué decidió ir al hospital hoy? Ella ha estado así durante varios días y no fue al hospital. ¿Por qué hoy? Al preguntarle esto, me dijo que por la mañana tuvo un dolor de pecho insoportable que duró 3 minutos mientras caminaba. ¿Cómo? ¿No dijo que no tenía dolor de pecho? Y luego te quedas ahí como... A veces sucede así. Los pacientes, por muchas razones, olvidan reportar un síntoma importante. Del mismo modo, la forma en que hacemos preguntas es importante. Por lo tanto, al obtener una historia médica, no se sorprendan si los pacientes cambian sus respuestas. Y si esto llega a ocurrir, se debe aclarar e investigar. Ahora bien, vámonos a los signos vitales. La presión sanguínea de la paciente era 158/70 con una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto. Su frecuencia respiratoria estaba elevada hasta 22 respiraciones por minuto y su saturación de oxígeno respirando aire ambiental era 87% y 97% con 5 litros de oxígeno. Otro dato clínico importante, aunque no se clasifica como un signo vital, es su peso. Ella pesaba 104 kilogramos, lo cual representa un aumento con respecto a su peso normal de 95 kilogramos. Vámonos al diagnóstico diferencial. Consideremos un momento las diversas posibilidades que debemos contemplar en este caso. ¿Qué tipo de afección podría estar afectando a la paciente? Su síntoma principal es la falta de aire y lo más coherente con su historial médico podría ser una exacerbación aguda de su insuficiencia cardíaca crónica. No obstante, debemos tener en cuenta otras opciones como la posibilidad de una embolia pulmonar, una neumonía o un neumotórax.
La mención del dolor de pecho por parte de la paciente nos lleva a pensar también en un infarto, como en otras condiciones como pericarditis o miocarditis. Sin embargo, la hipótesis de una exacerbación aguda de insuficiencia cardíaca parece ser la más congruente con los síntomas presentados. Por lo tanto, es fundamental que comencemos con un examen físico centrado en esta dirección para establecer un diagnóstico más preciso. Examen físico. Generalmente la paciente parecía fatigada, pero estaba bien cuidada. Sostenía conversaciones sin dificultad y sus respuestas a mis preguntas eran lógicas. Estaba usando 5 litros de oxígeno intranasal para mantener una saturación de 90%. Pero aquí les va por lo que vinieron: el examen cardiovascular. Al auscultar su corazón se pudo apreciar S1 y S2, que vienen siendo los sonidos normales del corazón. El primer sonido, S1, corresponde al cierre de la válvula mitral y se produce durante la sístole ventricular, cuando el ventrículo izquierdo se contrae y la sangre es expulsada hacia la arteria aorta. El segundo sonido es el S2, que corresponde al cierre de la válvula aórtica y la válvula pulmonar. El S2 se produce durante la diástole ventricular, cuando los ventrículos se relajan y se llenan de sangre. Y se oye así. Pero también percaté otro sonido, un tercer sonido denominado S3. Este sonido es distintivo y se produce en el periodo temprano de la diástole ventricular, cuando el ventrículo se llena de sangre. El S3 es causado por el flujo rápido de sangre desde las aurículas hacia los ventrículos durante la fase de llenado ventricular, y suena así. Aparte del S3, no se pudo apreciar otros soplos. Continuando con el examen cardiovascular, procedí a medir la presión en las venas yugulares. El cuello alberga 2 venas yugulares importantes: la vena yugular externa y la vena yugular interna. La vena yugular interna es especialmente significativa ya que está directamente conectada con la aurícula derecha a través de la vena cava superior. Entonces, si notamos una distensión en esta vena, podemos inferir que la presión en la aurícula derecha está elevada. Pero, ¿cómo se lleva a cabo esta medición? Para empezar, la paciente debe de estar en una posición reclinada a unos 45 grados en una cama o silla de examen. Se mide del lado derecho y la paciente debe de estar mirando a la izquierda. Es importante tener iluminación adecuada para observar claramente las venas yugulares en el cuello. A veces se usa una linterna para identificarla, pero esto no siempre es necesario. Ok, la vena yugular interna se encuentra encima de la clavícula y discurre entre la cabeza esternal y clavicular del músculo esternocleidomastoideo. Para acentuar la vena, se pide al paciente alejar su cabeza. Les recomiendo buscar una imagen en Google de la vena yugular interna antes de llevar a cabo este examen para que puedan visualizar cómo se ve. Aunque también se puede utilizar la vena yugular externa, es importante tener en cuenta que ésta se une a la vena subclavicular en un ángulo recto, lo que no nos da la mejor medición. Con la vena ya identificada se puede realizar la medición. La presión de la vena se mide desde el ángulo de Lewis. Para localizar el ángulo de Lewis, se debe encontrar el esternón, que es el hueso central en la parte frontal del pecho del paciente. Luego se identifica la segunda costilla, que es la costilla más cercana al ángulo de Lewis. Para acentuar la vena se pide al paciente alejar su cabeza. Les recomiendo buscar una imagen en Google de la vena yugular interna antes de llevar a cabo este examen para que puedan ver cómo se ve. Aunque también es posible utilizar la vena yugular externa, es importante tener en cuenta que ésta se une a la vena subclavicular en un ángulo recto, lo que no nos da la mejor medición. Con la vena ya identificada se puede realizar la medición.
La presión de la vena se mide desde el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis es el punto en que el esternón se conecta con la segunda costilla, generalmente ubicado a unos pocos centímetros por encima de la unión de las clavículas al esternón. Su relevancia radica en que, independientemente de la posición del paciente, la aurícula derecha se encuentra ubicada precisamente a 5 centímetros por encima de este punto de referencia. Utilizando este punto de referencia en el paciente, se coloca una regla métrica en centímetros, manteniéndola recta para una medición precisa. Luego, se identifica el punto de máxima distensión en la vena yugular interna. Este punto corresponde a la mayor extensión de la vena. Una vez identificado, se usa otra regla para trazar una línea recta desde este punto hasta la regla posicionada en el ángulo de Lewis. Se lee la regla y se suman 5 centímetros. Por ejemplo, en el caso de nuestra paciente, la máxima distensión de la vena yugular interna se observó cerca de su oído, es decir, se encontraba notablemente elevada. Y cuando tracé una línea recta hacia la regla en el ángulo de Lewis, obtuve una medición de 8 centímetros. Sumando los 5 centímetros adicionales, el total fue de 14 centímetros, mientras que el rango normal suele situarse entre 5 y 8 centímetros. Lo sé, llevar 2 reglas contigo a todas partes para un examen físico es súper ñoño, pero después de realizar muchos exámenes, uno puede tantear la presión yugular sin usar reglas y con ojo de buen cubero. Por ejemplo, suelo utilizar mis manos como una referencia. Sé que la longitud de mi palma es aproximadamente 11 centímetros. Entonces la uso como si fuera mi regla. Uy, sé que es mucha información, pero aún nos falta más. Vamos ahora a escuchar los pulmones del paciente. Se apreciaba estertores crepitantes en casi todas partes de los pulmones. Estos ruidos son producidos por la vibración de las vías respiratorias, los bronquios o los alvéolos cuando están obstruidos por líquidos, moco, tejido inflamado o secreciones. Los sonidos respiratorios de la paciente estaban notablemente disminuidos en la base de los pulmones. Y esto tiene mucho sentido, ¿no? Si, por ejemplo, la paciente presenta acumulación de líquido en los pulmones, la gravedad actuaría para desplazar el líquido hacia la parte inferior del tórax, lo que explicaría la disminución de sonidos respiratorios en esta zona. Y para los estudiantes de medicina que están escuchando este podcast y no han ingresado a la escuela de medicina, los médicos suelen hacer un examen de percusión. La percusión respiratoria es una técnica en el examen físico para evaluar los pulmones. Se utiliza la yema de los dedos para golpear suavemente el tórax del paciente en un patrón sistemático, observando y sintiendo la respuesta. En áreas normales se escucha un sonido resonante, mientras que en áreas anormales puede ser apagado o mate. Se compara ambos lados del tórax para detectar asimetrías y diferencias. La percusión es útil para identificar la presencia de líquido, aire o tejido anormal en los pulmones, pero siempre se debe combinar con otros hallazgos. Al percutir los pulmones de nuestra paciente, se pudo apreciar un sonido mate, lo cual indica fluido y es consistente con su cuadro clínico. Ahora hay que examinar sus extremidades. Era evidente que sus piernas y pies estaban hinchados, lo cual señala la presencia de edema. Específicamente, presentaba un edema fobia bilateral de grado 3 con una profundidad de 6 milímetros y desaparición en 1 minuto. Este edema fobia se extendía desde la rodilla hasta los pies. La última maniobra que llevé a cabo consistió en reducir la administración de oxígeno intranasal para observar la reacción de la paciente. Esta acción solo se realiza cuando la paciente se encuentra en una condición estable y realmente no es imprescindible. Y así concluimos el examen físico. Quiero resaltar la importancia de contar con un examen físico enfocado y detallado. Durante una pasantía médica en un pueblo pequeño con recursos limitados en México, descubrí que los médicos locales tenían una capacitación extraordinaria en este aspecto.
Sus habilidades clínicas eran impresionantes. Uno de los médicos me comentó que nosotros, como profesionales de la salud, somos instrumentos de detección y es crucial perfeccionar nuestras habilidades mediante la práctica constante. Es decir, refinar a nuestro instrumento. Igual y sí, mantener un alto estándar en el examen físico es fundamental para seguir mejorando en nuestra labor. Pero ok, mucho wiri con papas. Vamos a los estudios notables. La evaluación de los análisis sanguíneos de la paciente reveló una disminución en todos los componentes celulares, incluyendo hemoglobina, hematocrito, plaquetas y glóbulos blancos. Además, sus niveles de electrolitos estaban ligeramente bajos, pero aún dentro del rango normal. ¿A qué se debe esta situación? En el contexto de esta paciente, es plausible atribuir estos hallazgos a un fenómeno conocido como hemodilución que se produce cuando hay un exceso de líquidos en el organismo. También se observó un marcado aumento en el péptido natriurético cerebral, BNP por sus siglas en inglés, hasta 3000, superando el rango normal, que es de menos de 100 picogramos por mililitro. Es importante pensar un poco más en el BNP. A pesar de su nombre, que sugiere su origen en el cerebro, este péptido es producido y liberado por los ventrículos del corazón en respuesta a la distensión de estos. Y para concluir esta sección, también se registró un nivel de troponina de 2, lo cual es normal. Estudios notables. Le realizamos una radiografía de su pecho, la cual demostró congestión y edema. Es muy importante leer todos los estudios que ordenas y no aceptar la interpretación del radiólogo como ley, aunque por lo regular son correctos. Pero también es una oportunidad para mejorar tus habilidades. Debes de tener un sistema organizado y diplomático para leer una radiografía. No repasaré todos los pasos aquí porque es fuera del ámbito de nuestra charla, pero me gustaría hacer un comentario sobre el primer paso. Primero deben de saber qué tipo de radiografía es. En el caso de nuestra paciente, la placa fue de tipo anterior a posterior. Una radiografía anterior-posterior AP es un tipo de radiografía que se toma desde el frente del paciente y apunta hacia la parte posterior. La radiografía anterior-posterior muestra cómo se ven las estructuras anatómicas desde el frente. Esto es importante porque no se puede estimar la sombra cardíaca de manera precisa debido a la superposición de estructuras anatómicas en la imagen. Cuando se toma una radiografía AP, el paciente está de pie o acostado de espaldas con el frente del cuerpo hacia el detector de rayos X. Esto significa que la estructura cardíaca y el tórax están en el mismo plano, lo que resulta en la superposición de las estructuras. Esto hace que la sombra cardíaca en la imagen sea menos definida y difícil de evaluar con precisión. La superposición de estructuras puede ocultar detalles importantes como agrandamientos, masas o cualquier otra anormalidad en el corazón. Para obtener una evaluación cardíaca más precisa, se suelen realizar radiografías en proyección lateral. En una radiografía lateral, el paciente se coloca de lado, lo que separa el corazón y los grandes vasos sanguíneos de las estructuras circundantes y permite una visualización más clara de la sombra cardíaca. Las radiografías en proyección lateral son especialmente útiles para detectar agrandamientos del corazón y otras afecciones cardíacas. Algunos médicos supervisores pueden no estar de acuerdo con que hagamos una afirmación definitiva sobre la sombra cardíaca, pero es aceptable siempre y cuando mencionemos las limitaciones del estudio. En el caso de nuestra paciente, se observó que la silueta cardíaca presentaba un agrandamiento. Normalmente, una sombra cardíaca en una radiografía debería representar menos del 50% del diámetro transversal del tórax. Y bueno, con eso ya dicho, también le realizamos un electrocardiograma, el cual estaba normal. Recolectemos los datos de este caso. En resumen,
Estamos tratando a una paciente de 58 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, enfermedad renal crónica y otros factores de riesgo cardiovascular. Esta paciente comenzó a experimentar una progresiva falta de aire después de presentar síntomas virales y de dejar de tomar sus diuréticos diarios. Durante el examen clínico se observaron hallazgos como un tercer ruido cardíaco S3, edema de grado 3 y estertores crepitantes en los pulmones. La radiografía torácica relevó signos de congestión sin indicios de neumotórax o neumonía. Además, su nivel de péptido natriurético cerebral estaba elevado, alcanzando un valor de 3000, y el electrocardiograma no mostró signos de un evento isquémico. Su presentación es consistente con un episodio de descompensación aguda de su insuficiencia cardíaca detonada por una infección y también tenía sobrecarga de fluido en su cuerpo debido a que no tenía acceso a sus medicamentos, lo cual empeoró su condición. Y antes de hablar sobre el tratamiento, hay que repasar qué es lo normal en el corazón. Así que empecemos con un poco de fisiología del corazón. Simplemente, el corazón es una bomba con 4 cámaras y 4 válvulas. Tiene el trabajo de circular la sangre hacia todo el cuerpo. La cantidad de sangre que el corazón bombea por cada minuto se puede cuantificar y se conoce como el gasto cardíaco. Representa la eficiencia del corazón para satisfacer las demandas del cuerpo en términos de suministro de oxígeno y nutrientes. El gasto cardíaco se calcula multiplicando la frecuencia cardíaca, número de latidos por minuto, por el volumen sistólico, la cantidad de sangre expulsada por el corazón en cada latido, y es influenciado por varios factores como la fuerza de contracción del corazón y la cantidad de sangre que se llena en el ventrículo durante la diástole. Un gasto cardíaco normal en un adulto en reposo es aproximadamente de 4.5 a 6 litros por minuto. El gasto cardíaco puede aumentar durante el ejercicio físico o en situaciones de estrés, cuando el cuerpo necesita más oxígeno y nutrientes para funcionar correctamente. Aquí hay algunos factores clave que afectan el volumen sistólico. 1. Precarga. Es la cantidad de sangre que retorna al corazón antes de la contracción. Un aumento en la precarga tiende a aumentar el volumen sistólico ya que el corazón se llena con más sangre antes de contraerse. 2. Poscarga. Se refiere a la resistencia que el corazón tiene que superar para bombear la sangre hacia la circulación. Un aumento en la poscarga puede disminuir el volumen sistólico ya que el corazón tiene que trabajar un poco más para vencer esta resistencia. 3. Contractilidad del músculo cardíaco. La fuerza con la que el músculo cardíaco se contrae afecta directamente el volumen sistólico. Un aumento en la contractilidad aumenta la cantidad de sangre expulsada por cada latido. Y finalmente, 4. Frecuencia cardíaca. La rapidez con la que el corazón late también afecta el volumen sistólico. Si el corazón late más rápido, tiene menos tiempo para llenarse de sangre entre latidos, lo que puede disminuir el volumen sistólico. Y ahora que hemos repasado la fisiología, podemos entender la curva de Frank-Starling, que viene siendo un concepto fundamental que describe cómo el corazón responde a variaciones en la cantidad de sangre que retorna a él, conocida como la precarga que ya habíamos definido. La curva Frank-Starling explica cómo el corazón es capaz de ajustar su fuerza de contracción en función de la cantidad de sangre que debe bombear para satisfacer las necesidades del cuerpo. La relación entre la precarga o el grado de estiramiento de las fibras musculares y la fuerza de contracción del corazón se representa en esta curva. A medida que aumenta la precarga, la fuerza de contracción del corazón también aumenta. Esta relación se puede representar usando una gráfica donde el eje horizontal es la precarga y el eje vertical es la fuerza de contracción. Por ejemplo, si hay un aumento en el retorno venoso de sangre al corazón, como durante el ejercicio, el corazón se adapta automáticamente aumentando su fuerza de contracción para bombear más sangre y satisfacer la demanda del cuerpo. Pero hay limitaciones a esta adaptación. Hay un punto donde el corazón no puede compensar,
y eso nos lleva fuera de los límites de la curva de Frank Starling. Y aquí es donde vemos muchas patologías. Otro parámetro para desempeño cardíaco es la fracción de eyección. La fracción de eyección representa la proporción de sangre que es expulsada del ventrículo izquierdo en cada latido. Esta medida es fundamental para comprender la capacidad del corazón para bombear sangre de manera efectiva. La fracción de eyección se expresa como un porcentaje y se calcula dividiendo el volumen de sangre expulsado por el ventrículo izquierdo en cada latido, volumen de eyección, por el volumen de sangre que se encuentra en el ventrículo izquierdo al comienzo de la contracción, volumen telediastólico. El resultado se multiplica por 100 para expresarlo como un porcentaje. La fracción de eyección normal suele estar en el rango del 55% al 70%. Esto significa que en un corazón sano, alrededor de 55% al 70% del volumen de sangre en el ventrículo izquierdo es expulsado con cada latido. Un valor más bajo de fracción de eyección puede indicar una disminución en la función del corazón y puede ser un signo de problemas cardíacos. Uy, hay mucha información aquí, pero por fin podemos hablar de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, también conocida como fallo cardíaco, es una condición en la cual el corazón no es capaz de bombear sangre de manera efectiva para satisfacer las necesidades del cuerpo. Esta afección puede afectar el lado izquierdo, el lado derecho o ambos lados del corazón. Por lo tanto, se requiere establecer alguna disfunción cardíaca y hay dos tipos generales. 1. La insuficiencia cardíaca sistólica. En este tipo, el corazón tiene dificultades para contraerse con la fuerza suficiente para expulsar la sangre hacia el cuerpo. Esto reduce la cantidad de sangre que es bombeada desde el ventrículo izquierdo, lo que provoca que menos sangre circule. Fallo sistólico puede ser causado por varias afecciones como una cardiopatía isquémica debido a obstrucciones en las arterias coronarias, un infarto de miocardio, hipertensión crónica, válvulas defectuosas, miocarditis o inflamación del músculo cardíaco, enfermedades genéticas y muchas cosas más. 2. La insuficiencia cardíaca diastólica. En este tipo, el corazón tiene dificultades para relajarse y llenarse de sangre entre latidos, lo que disminuye la cantidad de sangre que es expulsada en cada latido. Fallo diastólico es causado por muchas cosas. No sé, ¿qué les gusta? Hipertensión arterial, enfermedad coronaria debido a obstrucción, una cardiomiopatía restrictiva donde el corazón es menos elástico, hipertrofia ventricular izquierda, válvulas defectuosas, obesidad, enfermedades inflamatorias del corazón, entre otras cosas. No soy un perro, pero wow, al parecer todo afecta al corazón. Y ya cuando se establece si el problema es sistólico o diastólico, se tiene que evaluar la fracción de eyección, la cual ya habíamos mencionado. Hay dos tipos: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y aparte de eso, aún se puede clasificar un poco más. Se puede indicar dónde está la disfunción, ya sea disfunción del lado izquierdo o derecho del corazón. Se diagnostica con una combinación de métodos incluyendo síntomas del paciente, cuadro clínico, imágenes, ecocardiografía, electrocardiograma y el cateterismo. Muchas veces es un diagnóstico clínico con la ayuda de una ecocardiografía. No se requiere una prueba invasiva para diagnosticarlo, pero si querían hacerlo, el estándar de oro es la identificación de una presión en cuña capilar pulmonar elevada mediante cateterismo en un paciente con síntomas de insuficiencia cardíaca. Nosotros nos enfocaremos en la insuficiencia cardíaca de nuestra paciente, que es con fracción de eyección reducida y disfunción sistólica del lado izquierdo. Su fallo cardíaco es crónico y debido a hipertensión no controlada e insuficiencia renal. Su exacerbación fue detonada por lo que supongamos fue una infección viral en el marco de no haber tomado sus diuréticos diarios. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida se puede clasificar en diferentes etapas según la gravedad de los síntomas y el impacto en la función cardíaca. Las etapas típicas de la insuficiencia cardíaca se describen así. 1. Etapa A. En riesgo de insuficiencia cardíaca.
En esta etapa, el paciente está en riesgo de desarrollar el padecimiento, pero aún no presenta síntomas ni evidencia de daño cardíaco. Tal vez esta persona tenga factores de riesgo presentes como hipertensión arterial, diabetes, enfermedad de las arterias coronarias o antecedentes familiares de insuficiencia cardíaca. Durante esta etapa, la atención se centra en el control de los factores de riesgo y la prevención de este padecimiento. 2. Etapa B. Disfunción ventricular izquierda asintomática. En esta etapa, el paciente presenta evidencia de disfunción ventricular izquierda como una fracción de eyección reducida, pero no experimenta síntomas de insuficiencia cardíaca. Puede haber signos de daño cardíaco en estudios de diagnóstico por imágenes como electrocardiograma o resonancias magnéticas cardíacas. El tratamiento se enfoca en abordar la causa subyacente y prevenir su progresión. 3. Etapa C. Insuficiencia cardíaca sintomática. En esta etapa, el paciente presenta síntomas de insuficiencia cardíaca como falta de aire, fatiga, edema en las extremidades y otros signos de congestión pulmonar. La fracción de eyección puede estar reducida o conservada. El tratamiento se dirige a aliviar los síntomas, mejorar la calidad de vida y reducir la progresión de la enfermedad. 4. Etapa D. Insuficiencia cardíaca refractaria. Esta etapa se caracteriza por síntomas graves y persistentes a pesar del tratamiento óptimo y una limitación significativa en la calidad de vida. Puede haber necesidades de hospitalizaciones frecuentes debido a descompensaciones graves. Desafortunadamente, las opciones de tratamiento pueden incluir terapias avanzadas como trasplante de corazón o dispositivos de asistencia ventricular. Se creó un sistema de clasificación adicional para aquellos pacientes en etapas C o D, lo cual representa insuficiencia cardíaca avanzada. Este sistema se llama la clasificación funcional de la Asociación del Corazón de Nueva York y divide a los pacientes en 4 categorías según sus limitaciones en la actividad física. Los pacientes con etapas C o D son asignados una clase y a medida que reciben tratamientos, el médico vuelve a evaluar el paciente usando este sistema, lo cual le informará qué tan bien están funcionando los medicamentos. Así que ahí les va la clasificación. Clase 1. Los pacientes en esta clase no experimentan limitaciones significativas en su actividad física. Pueden llevar a cabo actividades normales sin síntomas. La insuficiencia cardíaca no afecta su calidad de vida. Clase 2. Los pacientes en esta clase tienen una ligera limitación en su actividad física. Pueden llevar a cabo actividades normales de la vida diaria, pero tienen síntomas cuando hacen actividades más intensas. Los síntomas como falta de aire o fatiga se presentan con un esfuerzo mayor de lo habitual. Clase 2. Los pacientes en esta clase tienen una ligera limitación en su actividad física. Ahora bien, clase 3. Los pacientes en esta clase experimentan una marcada limitación en su actividad física. Pueden llevar a cabo actividades normales de la vida diaria, pero los síntomas se presentan con actividades más leves. Y final, clase 4. Los pacientes en esta clase tienen síntomas de insuficiencia cardíaca en reposo. Este padecimiento afecta gravemente su calidad de vida y los síntomas son constantes. Incluso las actividades mínimas desencadenan falta de aire, fatiga y otros síntomas. Y con eso ya dicho, vámonos al tratamiento. Existen 2 situaciones que debemos considerar. La descompensación aguda, como la que está experimentando nuestra paciente, y el tratamiento a largo plazo. Comencemos con el tratamiento de una exacerbación. El objetivo principal en este caso es eliminar el exceso de líquido para mejorar la hemodinámica del corazón. Cuando el corazón se encuentra en un estado de exceso de fluido, opera en los límites de la curva de Frank-Starling, lo que dificulta su capacidad de contraerse. Por supuesto, siempre debemos investigar y abordar la causa subyacente de la descompensación. En este caso, ya hemos descartado otras posibilidades peligrosas como un infarto, pericarditis, neumonía y embolia pulmonar. Entonces, la solución es eliminar el exceso de líquido a través del uso de diuréticos intravenosos. Una pregunta para ustedes.
¿Por qué utilizamos diuréticos intravenosos en lugar de orales? La absorción gastrointestinal de los diuréticos orales suelen ser menos eficaz debido al edema intestinal y a una disminución en el flujo sanguíneo intestinal. Entonces, la administración intravenosa evita este problema y resulta en una mejor biodisponibilidad. Los diuréticos más comúnmente utilizados en la insuficiencia cardíaca incluyen lo siguiente. Diuréticos de asa, como la furosemida, bumetanida o la toracemida. Estos diuréticos son altamente efectivos para eliminar el exceso de líquido del cuerpo y suelen ser la primera opción en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca descompensada. 2. Diuréticos tiacídicos. Y estos usualmente se usan en combinación con diuréticos de asa. Y 3. Diuréticos ahorradores de potasio. Estos se usan para prevenir la pérdida excesiva de potasio y contrarrestar los efectos negativos de la insuficiencia cardíaca. Ok, ya hemos establecido que debemos usar un diurético de asa, pero ¿cómo decidimos cuál usar entre esta clase? La elección depende de varios factores y puede variar según el doctor. Varios estudios han demostrado que no hay diferencias significativas entre la toracemida y la furosemida. La comparación entre la furosemida y la bumetanida es menos común en la literatura médica. En pacientes que nunca han tomado un diurético, es común comenzar con furosemida y si no se observa una respuesta adecuada, considerar un cambio a bumetanida. Para aquellos pacientes que ya están tomando diuréticos, es común aumentar la dosis a 1.5 o 2 veces la dosis normal. Por ejemplo, si nuestra paciente estaba tomando 2 miligramos 2 veces al día, aumentaríamos la dosis a 8 miligramos. Sé que es mucho, pero esta paciente también padece de insuficiencia renal, lo que disminuye la biodisponibilidad. También debemos ser conscientes de la conversión del diurético oral a intravenosa. La bumetanida se convierte de manera directa, es decir, 1 miligramo de bumetanida oral equivale a 1 miligramo de bumetanida intravenosa. Lo mismo ocurre con la toracemida, donde la conversión es de 1 a 1. En contraste, 40 miligramos de furosemida oral equivalen a 20 miligramos de furosemida intravenosa. La biodisponibilidad de la furosemida oral es aproximadamente el 50%, lo que significa que la dosis intravenosa suele ser la mitad de la dosis oral. Además, es importante mencionar que 1 miligramo de bumetanida equivale a 20 miligramos de furosemida intravenosa. También debemos determinar si el paciente ha estado tomando diuréticos actualmente o en el pasado, ya que esta información puede proporcionar detalles sobre su tolerancia. En caso afirmativo, es crucial conocer la dosis que ha estado tomando por todo lo de antes. Ok, ahora hay que hablar sobre la respuesta diurética. La respuesta diurética a los diuréticos de asa se describe mediante una curva de dosis-respuesta de tipo umbral que vincula la tasa de excreción diurética en la orina, que refleja la concentración del diurético en el lumen tubular renal, y el grado de natriuresis. Ok, pongan mucha atención aquí. Prácticamente no hay un aumento significativo en la natriuresis hasta que se alcanza la concentración umbral del diurético en el lumen tubular, y una vez que se supera este umbral, el grado de natriuresis aumentará hasta llegar a un techo máximo. La absorción intestinal de un diurético de asa oral puede retrasarse en pacientes con edema. Una absorción más lenta generará una concentración máxima más baja a pesar de una dosis total similar a la de una paciente sana, y esto reduciría el efecto diurético si no se alcanza la concentración umbral. Así que debemos determinar una dosis efectiva del diurético. La dosis de inicio habitual es de 20 a 40 miligramos de furosemida o su equivalente. Las dosis se determinan en función de la respuesta diurética. Por lo tanto, si una paciente no responde a 20 miligramos de furosemida, se debe aumentar la dosis a 40 miligramos en lugar de administrar la misma dosis 2 veces al día. Pero si el paciente ya está recibiendo la dosis máxima y tiene una diuresis parcial pero insuficiente, el diurético de asa se puede administrar 2 o incluso 3 veces al día. Con respecto a nuestra paciente, en el primer día le suministramos un bolo de 8 miligramos de bumetanida y en menos de una hora su producción de orina superó 1 litro.
Nuestra meta era alcanzar un balance neto de 2.5 a 3 litros al día. Le tratamos con bumetanida intravenosa por 5 días. Durante este tiempo, monitorizamos de cerca sus electrolitos, especialmente el nivel de potasio, que puede disminuir significativamente con el uso de bumetanida. Usamos sus estudios y el estado clínico para orientar la duración del tratamiento. Sus estudios revelaron una hemoconcentración consistente con nuestra meta y además se observó una alcalosis por contracción. La alcalosis por contracción en el contexto del uso de diuréticos de asa se refiere a un desequilibrio ácido-base donde hay una pérdida de sodio y potasio, disminución del volumen sanguíneo y un aumento del pH sanguíneo. La palabra contracción se refiere a la disminución del volumen sanguíneo debido a la pérdida de líquidos. Con menos volumen sanguíneo, el cuerpo experimenta una disminución en la perfusión de los tejidos, lo que estimula la liberación de hormonas como la aldosterona. La aldosterona promueve la reabsorción de sodio y la excreción de potasio en los riñones, lo que causa una alcalosis. Los resultados de sus estudios revelaron un aumento en su pH, bicarbonato y creatina, señales que indicaban que se encontraba en su peso ideal o cerca de él. Además, realizamos una radiografía para evaluar el exceso de líquido. Ojo, es importante el seguimiento del peso diario mediante una báscula, y durante su estancia hospitalaria logramos eliminar un total de 15 libras por peso adicional. Después de esto, la transicionamos a su tratamiento oral habitual y la observamos por un día adicional. Pudo caminar sin problemas, lo que constituyó otro indicio de que la paciente volvió a su estado normal. Finalmente, fue dada de alta con una cita de seguimiento con su médico de cabecera. Y ya casi terminamos, solo nos falta mencionar el tratamiento crónico. Sería una gran negligencia de mi parte si no menciono esto. La terapia médica dirigida por guías para la insuficiencia cardíaca es un enfoque de tratamiento basado en pautas clínicas y recomendaciones respaldadas por muchísima evidencia científica. Estas guías fueron desarrolladas por expertos en cardiología y otras disciplinas médicas y se actualizan periódicamente para reflejar los avances en la investigación y el tratamiento. La terapia médica dirigida por las guías hace referencia al uso de 4 clases de medicamentos que han demostrado prolongar la supervivencia de pacientes y mejorar el gasto cardíaco mediante la inhibición de la remodelación cardíaca patológica. Si hay un concepto que deberían de retener de este podcast es este. Así que pongan atención. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Gracias, Thalía. Los que entendieron esa referencia, los amo. Terminamos con los nombres de los medicamentos y luego los dejo ir. La primera clase afecta a angiotensina de una manera u otra. Ahí les va. Incluye inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o inhibidores de ACE, bloqueadores de los receptores de angiotensina ARB, inhibidores de los receptores angiotensina neprilysin ARNI, y son todos. Ahora vámonos a la segunda clase. Esta clase solamente contiene los bloqueadores de beta. Continuando, la tercera clase contiene a las antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Y finalmente, la cuarta clase contiene los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2. ¡Uf! Hay mucho para desempacar en cuanto a este tema, así que le tendré que dedicarle su propio episodio o estaríamos aquí por muchas horas más. Esto fue una introducción muy ligera a la insuficiencia cardíaca y espero que hayan aprendido algo. Sé que el episodio fue un poco más largo, pero se me fue de las manos. No se olviden darle like y seguir este podcast en Spotify. Igual y si tienen algún comentario, se pueden comunicar conmigo a través de mi correo made.podcastmd@gmail.com. Gracias por su atención. Hasta la próxima.